El camino que lleva a la vida es angosto porque por aquí caminan pocas personas. Caminan pocas personas porque es muy difícil para el ser humano arrepentirse y creer en el Evangelio. Nada más que por eso. No es angosto porque las personas aquí tienen que hacer esfuerzos para dejar los vicios, esfuerzos para dejar de pecar, entrar a una liturgia religiosa, dejar de pecar, dejar de cometer vicios, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de fornicar, dejar de hacer los pecados. No, nada que ver. Esto lo hacen los religiosos. Los religiosos hacen esfuerzos para ser santos para Dios y así de esa manera ellos esperan ser recibidos por Dios en los cielos. Son los religiosos. Los religiosos hacen obras de santidad, de obediencia para ser salvos. Los religiosos. Pero la iglesia de Cristo está compuesta por cada persona que se ha arrepentido y creído en el Evangelio. Nada más que eso. Por eso este camino es estrecho, es angosto. Nada más que por eso. No tiene que ver con obras de esfuerzo personales, dejar los vicios, dejar el pecado, dejar de fumar, dejar de tomar. No, 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 no. Nada que ver. Es angosto espiritualmente porque es muy difícil para el ser humano arrepentirse y creer en el Evangelio. Muy difícil. Lo más difícil para el ser humano es decir yo soy pecador ante Dios. Yo no soy una persona correcta moralmente ante Dios. En mí no mora el bien. Esa confesión es muy difícil hacerla ante Dios y ante los demás. El ser humano tiene que arrepentirse para ser salvo y creer en el Evangelio para ser salvo. Las dos cosas, arrepentidos y creer en el Evangelio, fue el mandamiento que comenzó a predicar Cristo iniciando su ministerio. Esas palabras, esos dos mandamientos tú los puedes ver en Marcos 1:15. El Señor Jesucristo iniciando su ministerio comenzó a decir, el tiempo se ha cumplido. Cristo cumplió la profecía de venir a salvar. Y el reino de Dios se ha acercado, porque Cristo desde los cielos vino a la tierra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y estas dos cosas, estas dos acciones, arrepentirse y creer en el Evangelio, es muy difícil que el ser humano las haga. El ser humano es capaz de arrodillarse 40 kilómetros ante una Virgen de los Vázquez, ante la Virgen del Carmen, es capaz de hacer obras benéficas, obras tremendas como la Madre Teresa de Calcuta, ¿cierto? Hacer un montón de cosas religiosas. Los aztecas, para agradar a los dioses, le sacaban los corazones vivos a sus oferentes, a sus víctimas. Los incas sacrificaban a las niñitas a la Pachamama para agradar a los dioses. La religión es hacer obras para agradar a Dios. En cambio, la salvación es arrepentirse y creer en el Evangelio. Por eso solamente este camino es angosto, nada más. No es porque aquí hay que hacer esfuerzos personales y marcar una tremenda diferencia entre todos los demás, metiéndose en una religión. No, eso lo hacen los religiosos. Los religiosos hacen obras para ser salvos, pero van todos marchando rumbo al infierno. Bien dice Proverbios, hay senda que al hombre le parece senda recta, pero su fin es camino de muerte. La única forma en que el hombre puede ser salvo es creyendo en el Evangelio. Y para creer en el Evangelio hay que arrepentirse. Por eso Cristo dijo así, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el orden. Estas son las dos llaves que abren la puerta estrecha de salvación. Por eso que el camino es angosto. No porque aquí haya que hacer obras, meterse en una religión y hacer liturgia. No, nada que ver. Las personas que están caminando aquí son pocas, porque son pocas las personas que se han arrepentido y han creído en el Evangelio. Cualquier persona que está caminando aquí es parte integral de la genuina iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pertenece al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, del cual Cristo es su cabeza. La real, la genuina. La genuina iglesia de Cristo no es ni la católica ni la evangélica, sino la compuesta por cada ser humano en este mundo que se ha arrepentido y creído en el Evangelio. Ha pasado de muerte a vida por haberse arrepentido y creído en el Evangelio. Ha nacido de nuevo, ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 1:13 y 14 leemos, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía que dejó Cristo a su iglesia, que es las arras de nuestra herencia. La iglesia tiene herencia en los cielos. ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo está sellado en el creyente? Hasta la redención, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Hasta la redención de la posesión adquirida.
Cristo compró a su iglesia al precio de su propia vida, su propia sangre. Por eso que la iglesia es posesión adquirida por Cristo a través de su sacrificio, su muerte en la cruz. Y cada persona que pertenece a la genuina iglesia de Cristo es una persona que se ha arrepentido, ha modificado su manera de pensar respecto de sí mismo. Yo entre ellos. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que piensa un genuino salvado. Yo soy un inmundo pecador, amigo. Yo peco todos los días contra mi santo Dios. Soy un perverso pecador. En mí no mora el bien. Yo soy un pecador ante mi Dios, pero salvado por la obra que hizo Cristo por mí en la cruz. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores como yo. Yo soy un inmundo pecador, igual que tú. No sé cuán pecador seas tú, pero yo te voy a hablar de mí, que soy salvo, que ya sé que voy al cielo porque he sido salvo por Cristo, por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, por su obra maravillosa de salvación, de sustitución por mi alma. Él murió por mí, Él cargó todos mis pecados y en Él fueron todos mis pecados pagados con su muerte en la cruz. Mi bendito Señor me salvó en la cruz. Yo te voy a decir lo que yo siento de mí. Yo siento de mí que yo soy un inmundo pecador ante mi Dios. Peco todos los días contra mi Dios. Y yo me arrepiento de mis pecados. ¿Te fijas? Yo me arrepiento de mis pecados. Hago esta obra de obediencia para con mi Salvador, mi Dios. Señor, perdóname porque hoy día mentí, Señor. Perdóname porque hoy día, Señor, miré a algo que no debía haber mirado, Señor. Perdóname porque moralmente pequé otra vez contra ti, mi Padre Celestial. Perdóname, Señor, mi pecado. Y yo sé que mi Padre me perdona. El apóstol Juan, hablándole a la iglesia, dice: hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada persona que es integrante de la genuina iglesia de Cristo se ha arrepentido, ha modificado su manera de pensar respecto de sí mismo. Ya no se cree un santo, un bueno como los religiosos. Ya no se cree una persona que es víctima de los demás, sino que ahora entiende que es un pecador. Se ha arrepentido. Dios se arrepintió. Aquí hay un buen ejemplo de lo que es el arrepentimiento que exige Cristo a toda alma muerta. Dios primero se gozó de haber hecho al hombre. Al séptimo día reposó de toda la creación que había hecho, entre ellos al hombre. Pero en Génesis 6 vemos que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra, debido a su maldad, a la maldad del hombre. Y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de la faz de la tierra a todo ser humano que he creado. Y mandó el diluvio. Es decir, Dios cambió su opinión respecto del hombre. Ese es el arrepentimiento que exige Cristo a toda alma muerta. Que tú te arrepientas, que abandones todo pensamiento inicial, que dices que tú eres santo, que tú eres bueno, que tú eres víctima, que otros te han dañado. Por lo que tú haces es producto de que otros te han dañado y te han inculcado malos pensamientos, malas acciones. Entonces tú no eres el malo, sino que los demás te han dañado. Y tú eres una víctima de la sociedad, de tus padres, de un hogar disfuncional, de tu escuela, del gobierno, de los políticos. Siempre tú eres víctima. Tú tienes que abandonar ese pensamiento y entenderte que tú eres un pecador, que en ti no mora el bien, dolerte en tu corazón. Dios se dolió de haber hecho al hombre en la tierra, se arrepintió. Cambió su opinión respecto del hombre. Antes Dios estaba contento con el hombre, ahora cambió su opinión, ahora le dolió haber hecho al hombre en la tierra. Cambió su opinión. Y Dios no se arrepintió de sus pecados, porque Dios es santo, santo, santo. Él no peca, el hombre peca. Pero Dios se arrepintió en el sentido de que cambió su manera de pensar respecto del hombre. Es esto lo que Cristo demanda a las almas muertas en pecados. Que te arrepientas tú, amigo, que en ti haya dolor por lo que tú eres, un inmundo pecador. Y eso es muy difícil que le acontezca a un ser humano. No, yo no soy tan malo, yo soy víctima de los demás, otros me han dañado, yo no le hago mal a nadie. Pero el ser humano ha contraído la naturaleza pecaminosa de Adán. La naturaleza pecaminosa. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo fue que entró el pecado al mundo? Y por el pecado de la muerte. Y habla de Adán, el primer hombre que pecó contra Dios, del cual todo ser humano ha sido heredero en su naturaleza, la naturaleza pecaminosa de Adán. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así entró la muerte al mundo, por la desobediencia de Adán. Entonces, Cristo lo que pide a toda alma muerta para que pase de muerte a vida es que se arrepienta, es decir, que modifique su manera de pensar respecto de sí, que no es una persona buena para con Dios, sino una persona mala, que en él no mora el bien.
que en él mora el mal, tal como tú lo puedes leer en Romanos capítulo 7, donde nuestro querido apóstol Pablo habla de cómo se siente un genuino salvado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, he aquí que yo descubro una ley que se rebela contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Cristo salva en la cruz, no modifica, no cambia, no altera, no elimina la naturaleza pecaminosa del hombre. El ser humano salvado sigue con su naturaleza pecaminosa. Lo que ocurre cuando entra por la puerta estrecha y es salvo, el ser humano, lo que ocurre con el ser humano es que Dios hace un nuevo ser, un nuevo hombre. Nace de nuevo un ser humano acá, un nuevo ser dentro del ser humano. Nace una nueva criatura en él. Entonces el ser humano salvado, que pertenece a la iglesia de Cristo, tiene doble naturaleza. Tiene aún la del viejo hombre y ahora la nueva en Cristo Jesús, la que no peca, la que no puede pecar, la que es santa. Pero esta vieja naturaleza acompaña a la nueva naturaleza. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, respecto a los que ya son salvos. Según el hombre interior, este es el nuevo ser creado en Cristo Jesús, por haber creído en el Evangelio, por haber sido salvo. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me deleito en la Biblia, la predico, me gozo en la Biblia, me gozo en mi Dios. Pero hallo una ley que se rebela contra la ley se rebela contra la ley y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el verdadero sentir que tiene un genuino salvado, porque sabe cuán pecadora es su naturaleza vieja, la contraída por Adán. En cambio, las personas que están muertas en delitos y pecados, que no se han arrepentido, que no han nacido de nuevo, por no haber creído en el Evangelio, ni saben que son malos, ni saben que están muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3, 22 y 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 22 y 23. No, yo soy víctima de mis padres, de un hogar disfuncional, yo no soy tan malo, yo soy bueno, en realidad más o menos bueno, no le he hecho mal a nadie. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. No, yo no soy así, no se han arrepentido, por eso dicen así, yo no soy así, yo no soy malo, yo soy víctima de mis padres, del presidente, del gobierno, víctima de mis profesores, víctima de mi novio, de mi esposa, víctima. Pero ellos tienen que dejar ese pensamiento para arrepentirse, tienen que modificar su manera de pensar respecto de sí mismos y ahora entenderse que son malos ante Dios. El apóstol Pablo dice acá, en Romanos capítulo 7, ya no soy yo quien hace aquello, ese pecado, esa maldad, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 17. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esa es una persona arrepentida, que ha cambiado su manera de pensar que tenía antes respecto de sí mismo. Yo soy santo, soy bueno, no le hago mal a nadie, soy víctima. Ahora se arrepintió, se entendió pecador ante Dios, se creyó en el Evangelio y pasó de muerte a vida. Y ahora aquí sigue siendo pecador. Y ahora tiene una lucha contra la vieja naturaleza. Este es el sentir de un genuino salvado. Por eso son pocos los que caminan por aquí, en el camino que va a la vida. Por eso que espiritualmente el Señor dijo que es angosto el camino que lleva a la vida. Que son pocos los que entran por la puerta del Evangelio. ¿Por qué? Que es Cristo, la puerta es Cristo. ¿Por qué? Porque pocos se arrepienten y pocos creen en el Evangelio. En Romanos 7:20 el apóstol Pablo dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está, un buen salvado, un buen hijo de Dios. Se reconoce pecador ante Dios. No es un religioso. El mundo está lleno de religiosos, falsos cristianos. Todos marchan rumbo al infierno. Ellos dicen que son santos, guardan santidad. No se han arrepentido. No han modificado su manera de pensar respecto de sí mismos. Soy un inmundo pecador. Peco contra Dios. Necesito ser salvo de mi condición de muerte espiritual en la que estoy y que he heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Cuando Adán cayó en muerte espiritual y pecó contra Dios, Dios lo empezó a llamar a Adán. Y Adán empezó a evadir a Dios escondiéndose entre los árboles del huerto. Y con su mujer Eva cubrieron la vergüenza de su desnudez moral para con Dios con hojas de higuera. Eso es la religión. Y Dios lo empezó a llamar. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán, ya no pudiendo evadir más a Dios, dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del fruto que yo te mandé no comieses de él? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste.
Ella me dio y yo comí. Dios va a Eva. Eva, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. Ninguno de los dos se arrepintieron. Se consideraron víctimas de los demás y inculparon a los demás. No se arrepintieron. No se consideraron que habían violado la ley de Dios, que eran pecadores y que estaban en muerte espiritual. No lo hicieron. Por eso Dios los expulsó del huerto. Por eso Dios te expulsará a ti si tú no te arrepientes y no crees en el Evangelio. Dios te bendiga.